Bueno, gracias a todas por estar por acá, gracias a la señora Nagali. Y vamos a tener una clase más con la bendición del Eterno. Como les decía, al final uno planea, ¿no? Y justamente estos años de guerra en Israel han sido como esa prueba de fuego, de decir, bueno, hay una frase que en español, ¿cierto? Dicen que quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Seguro que la habrán escuchado. Y evidentemente todos en nuestra vida podemos encontrar ese tipo de situaciones donde uno planea y finalmente las cosas no van de acuerdo al plan. Pero justamente la guerra ha sido uno de los puntos donde han sido prueba de fuego para todos en el sentido de, bueno, de un día para otro las cosas nos cambian. Y respecto a lo que pasamos ayer antier por la noche, fue igual, o sea, de estar en lo que vendría siendo la rutina de cada uno, de repente avisan que se cierran muchos lugares de trabajo, no hay reuniones más allá de cierto número de personas, se cierran los colegios, empezaron las alarmas en ciertas zonas del país, entonces, bueno, ya ahí empieza esta incertidumbre de cuánto tiempo, dónde están atacando, quiénes no, son muchas preguntas. Por otro lado, también hay que aclarar que ya saben que muchos medios que dicen que Israel atacó. Y sí, Israel atacó una base en el Líbano, pero porque desde que finalmente se terminó la guerra anterior con Irán, que estamos hablando de hace unos meses, en el Líbano nunca se paró el fuego y lamentablemente, para las que siguen noticias de Israel, no sé si les han llegado esas noticias, pero habían estado eh, falleciendo, cayendo soldados en el límite con el Líbano prácticamente todos los días o cada semana había bajas en el ejército porque justamente desde sus bases ellos lanzaban misiles. Entonces, no es que Israel empezó de la nada, sino que llevábamos 2 meses donde ellos lanzaban y estábamos teniendo pérdidas. Y ahí fue donde Israel entonces contestó con fuerza, ¿no? Y resulta que después de ese ataque, el Líbano dijo, que quería reanudar las conversaciones. Y entonces vemos cómo ellos juegan este juego de poder y también a nivel de las comunicaciones, ¿no? Lo que aparece es que Israel atacó y por lo tanto Irán defendió supuestamente al Líbano. Eso a nivel de lo que pasó, pero como les decía, bueno, después de varias horas, ayer en la tarde, más o menos sí, a las 7 de la tarde, un poco, 2 horas antes de lo que ahora, ya avisaron que se hacía un alto al fuego y bueno, esperemos que acá Baruj Hu nos regalen tiempos tranquilos. Y que por otro lado sabemos que si no, que si nos toca ir de nuevo a un tema de guerra, pues es porque estamos defendiendo una causa justa, no es que nosotros querramos buscar, pero a veces no hay otro medio. Habiendo dicho esto, entonces vamos a pasar a la parte más espiritual y emocional que solemos hablar en nuestra clase. Y quería enfocarlo de manera que ustedes pensaran en esas situaciones que a veces son como esta situación de guerra, digamos, que podemos estar nosotros viviendo, cada una en su vida. Puede haber sentido que a veces está en el campo de guerra, ¿sí? Puede ser en una situación emocional, puede ser en una situación médica, puede ser una situación a nivel de seguridad en el país en el que está. Pueden haber muchas razones que la persona se puede sentir que está peleando una batalla, que está luchando, a veces inclusive contra sí mismo, ¿sí? Contra sus pensamientos, contra sus emociones, contra sus, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, contra sus propios, déjenme acuerdo la palabra. En hebreo se dice ergelim. Ergelim es sus hábitos, ¿sí? Contra sus propios hábitos, que ustedes saben que el tema de cambiar los hábitos es algo
que no es fácil de hacer, ¿sí? En la psicología cognitivo-conductual, la manera de trabajar con los pacientes es hacer la primera fase que se llama psicoeducación, que es enseñarle al paciente y decirle, mira, lo que tú tienes que cambiar es cambiar tu estilo de vida o cambiar tus relaciones, dependiendo la problemática que tiene la persona, porque se cree que cuando la persona entiende cuál es su problemática y entiende que tiene que trabajar desde la parte más cognitiva, justamente como la palabra lo dice, ¿no? Como el método cognitivo-conductual, es decir, desde la cognición, desde no la conciencia, sino el aprendizaje, porque en el método cognitivo-conductual hay un componente de aprendizaje muy importante, entonces dicen, cuando la persona aprende, puede cambiar su conducta. El problema, y según el método psicoanalítico, nosotros creemos que aprender no es suficiente porque justamente hay esta lucha interna, ¿no? O sea, la persona, por ejemplo, un ejemplo muy clásico y básico, la persona generalmente, ¿sí? Las personas saben que tomar una bebida de una marca, ya saben que es negra, está prohibido, ¿sí? En sentidos médicos, ¿sí? O sea, destruye, tiene mucho azúcar, eleva el índice de diabetes, no es sana en ningún sentido, pero es rica, ¿sí? Entonces mucha gente dice, bueno, ya sé que no es sana, pero es rica, ¿sí? O muchas conductas adictivas. No se parte de que la persona no sabe que es nocivo o relaciones nocivas. Hay un punto donde la persona puede percibir, estoy en una relación nociva, actualmente mejor llamada como tóxica, ¿sí? Pero entonces no viene el hecho de que no haya un cambio, no viene por un tema de aprendizaje, sino más bien por un tema de esa lucha interna, de un conflicto interno. Entonces, a veces podemos estar inmersos en todo tipo de guerras, decía yo, internas, externas, con la vecina, con la situación política, ¿sí? La situación social, el sistema educativo, cada quien en lo que sienta que le llama en su vida, ¿sí? Su relación de pareja, relación con familiares cercanos, eh, y bueno, de todas esas luchas que la persona puede estar teniendo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo lo estoy abordando? O sea, estoy viéndolo como una cuestión de bandos, el bando bueno, el bando malo. Generalmente, además, la persona se coloca, psicológicamente hablando, como que ella es la que tiene la razón, ella es la que está del lado bueno, ¿sí? Y que a veces hay que ir contra el otro lado. Y esta visión dualista no siempre es objetiva, sino que a veces hay que analizar más allá y también que la persona tome cierta responsabilidad de por qué esto está fallando o no está funcionando. O tomar responsabilidad en el sentido de si hay cosas que yo no puedo cambiar de mi realidad, en relaciones, en sentidos, decíamos, sociales, ¿sí? Cosas que están fuera de nuestras manos, pero ahí donde sí puedo, ahí donde sí tengo injerencia, donde sí puedo elegir, donde sí puedo cambiar algo, pues es importante que la persona pueda buscar la manera eh, de dónde sí tiene justamente esta capacidad de cambio, capacidad de elegir. Poniendo el ejemplo de las guerras acá en Israel, que, bueno, hay quienes dicen, a manera de chiste, alguien preguntaba si era la misma, si era una primera temporada, pero era el tercer capítulo, o era la tercera temporada, y bueno, manejando así en el lenguaje de las series, sí, decían, ya no entendemos si es la misma guerra, si es otra guerra, si qué está pasando, pero bueno, como les decía acá, por ejemplo, hay un tema que es muy evidente, que es de pérdida em, de, de la certeza, ¿sí? En realidad no, nadie tiene certeza. Nosotros jugamos y creemos, fantaseamos con que tenemos certeza, o sea, con que sabemos lo que va a pasar, que en realidad no sabemos. Pero esta situación, como la guerra, deja en evidente que en realidad estamos en incertidumbre. Pero hay situaciones que nos ponen más en evidencia el tema de la incertidumbre. Y aquí lo importante es, por un lado, asumir, sí,
hay incertidumbre, hay cosas que no sé, que yo no manejo. Yo no manejo los misiles, cuánto nos van a lanzar, cuánto no. Pero inclusive en una situación así de extrema, cada una llévelo a su situación personal o a su lucha que decíamos. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Sí? O sea, dónde parte y dónde termina mi capacidad de elección en esta situación que estoy viviendo? Por ejemplo, ¿sí? Aquí les decía, de un momento a otro cancelaron las clases. Entonces, en el lugar en el que yo vivo, hay muchas jovencitas que son emprendedoras, que les gusta, ¿sí? Trabajar y ayudar también. Y entonces, por ejemplo, esa mañana de repente mandaron mensajes que quien quería como que les cuidaran a los niños, tipo kinder primaria, las chicas iban a llevarlos como al kinder y los iban a cuidar, ¿sale? Entonces, bueno, obviamente si había misiles y esto, pues iban a llevar a los niños. Entonces hubo chicas que se organizaron, dijeron, bueno, en vez de estar sentadas en la casa, ¿sí? Pensando en las noticias o llorando o quejándonos o aburriéndonos, vamos a hacer algo, ¿sí? Que decidieron cuidar niños. Hubo personas que igual tuvieron que salir a trabajar, trabajos como médicos, policías, soldados, bueno, no se afecta su trabajo. Hubo quienes tuvieron que trabajar desde casa. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago con este cambio imprevisto que pasó en mi vida? ¿Cómo lo tomo? ¿Sí? Me pongo a llorar, eh, me voy y me compro kilos de comida dulce y malsana por ansiedad, me voy a hacer una caminata, ¿no? O sea, ¿qué sí puedo hacer? Los misiles no los puedo detener, no puedo decidir si hay o no hay. Hay una zona donde no puedo elegir, pero en lo que sí, en mi terreno que sí puedo elegir, ¿qué hago? Ok, ya me quedé en la casa, no pude salir. Digo, en el caso de las personas que les pasó, ¿sí? Eh, ¿Qué hago con lo que tengo? ¿No? Vamos a decirlo así, mi material de trabajo, ¿qué hago con él? Eh, Encima, bueno, a toda la gente les decía, se les movió todo, si tenían citas, si tenían que hacer algo, ok, bueno, ahora qué hago con esto. Y a veces, y ahí es donde los sabios nos dicen esta frase tan trillada ya, pero que en realidad cuando uno lo piensa en esas situaciones, que nos dicen, a coleto va, ¿sí? Todo es para bien. Yo diría, pero ¿cómo que va a ser para bien si están lanzando misiles en esta situación? Pero yo les decía, cada uno enfoca en lo que sea que esté atravesando. Y sí, es para bien porque al final de esta situación que tú no elegiste, que te llegó de sorpresa, ¿qué haces tú para aligerar tu carga o para también esta frase tan conocida, ¿no? Si la vida te da limones, haz limonada. O sea, sí, puedo tomarlo como algo agrio, como algo amargo, como algo difícil, pero también puedo tomarlo como, ok, esto es lo que tengo ahora, entonces, ¿qué hago con ello? Si ya me quedé en mi casa con mis hijos en un día que se cancelaron las clases, bueno, quizá los puedo llevar al parque y si hay misil, pues corremos al refugio. O si ya nos quedamos en la casa, podemos aprovechar y hacer actividades, hacer galletas, algo que quizá no podemos hacer todos los días por la rutina y por las actividades. O sea, cada quien le toca buscar qué puede hacer con esa situación, con esa realidad que de repente se le presenta. Y entonces, al final del día, les decía, por un lado está el trabajo de aceptar que no lo puedo cambiar todo, que no lo puedo manejar todo, ¿sí? Y ahí está lo que en psicología le llamamos como eh, esta, eh, se llama se me fue el primer término, pero es a la frustración, ¿sí? Eh, y entonces, ¿cuánto la persona eh, puede frustrarse y cuánto la persona realmente, tolerancia a la frustración, cuánto la persona puede tolerar la frustración? Hay personas que tienen, así como hay la tolerancia al dolor, ¿cierto? Y hay personas que con un dolor pequeño fisiológicamente lo experimentan como algo muy grande. Y hay personas que fisiológicamente tienen más tolerancia,
¿sí? Al dolor, y entonces lo van a vivir de manera diferente. Y también la frustración. Ahora, en el caso del dolor es algo fisiológico, es algo que muchas veces realmente em, está basado, digamos, en algo cerebral y en conexiones y en cómo el cuerpo reacciona, que también es algo que a nivel, o sea, se puede trabajar el tema de la tolerancia al dolor hasta cierto nivel, porque cuando hay dolor, pero la persona puede hacer ciertos ejercicios para disminuir y tener un poquito más de control físico. Eso no significa que va a eliminar el dolor y me hace pensar, por lo menos cuando yo era niña, ¿sí? Que no entendía yo todavía nada acerca del tema del parto, pero me acuerdo mucho que en México había muchas clínicas que se promocionaban justamente como parto sin dolor, ¿sí? Repito, era siendo niña y no tengo idea de cómo lo sustentaban o qué era lo que le decían a las mujeres y a las pacientes, donde supuestamente les prometían parto sin dolor. Hoy en día creo que este eslogan ya no lo usan. Y no porque no existan métodos para disminuir el dolor. Fíjense, hay de hecho muchos más métodos hoy en día que se usan y que son de relajación, respiración, de hacer ciertas visualizaciones donde la persona realmente puede disminuir su sensación de dolor, pero no lo puede desaparecer. ¿Sí? O sea, podemos manejarlo, podemos regularlo, podemos hacer, y no en todos los casos, porque también hace poco estuve un poco estudiando el tema de qué pasa, por ejemplo, con personas que tienen enfermedades crónicas desde la psicología, ¿no? Cómo se trabaja el tema del dolor. Y es todo un mundo muy interesante, pero la verdad que los métodos serios no hablan de desaparecer el dolor por completo, porque hay situaciones que decíamos a nivel fisiológico, no puedes desaparecer el dolor, como en un parto. ¿Sí? El dolor va a estar, lo puedes controlar, lo puedes hacer consciente, lo puedes manejar, puedes trabajar con el dolor, poner el dolor a tu servicio para llegar a un objetivo, en el caso del parto, ¿sí? Pero también para poder manejarlo. Entonces, no es que el dolor desaparece, sino que se aprende, inclusive hay personas que, repito, tienen enfermedades, lo a ley, no a nosotros, degenerativas o crónicas, y que parte del malestar implica en tener dolor, ¿sí? Entonces, hay todo tipo eh, de tratamientos que se pueden hacer, no médicos, no farmacéuticos, ¿sí? Para que la persona eh, pueda un poco el palear su dolor, ¿sí? Y lo mismo pasa con la frustración. Hay situaciones que nos van a frustrar. Yo pienso y les comparto en la época que estaban los secuestrados en Gaza, eh, había mucho dolor en eso, o sea, era un tema que para mí era sumamente sensible eh, y que con mucha facilidad me hacía llorar, pero también lo recuerdo como algo que me frustraba mucho, o sea, era esa frustración de decir, quisiera poder ayudar, quisiera poder hacer algo, y sé que en realidad eh, no hay mucho que pueda hacer. Y que sí que los rabinos decían, bueno, leer Teilim y rezar, y que obviamente eso no iba al vacío, pero en la práctica, o sea, decir voy y los busco, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, quizá ustedes pueden ubicar en su vida esas situaciones donde digan, esto me ha generado frustración o esto me genera frustración. O el otro ejemplo que poníamos de me genera dolor o me generó dolor. Y, y la pregunta no solo es quedarse con el dolor o quedarse con la frustración, sino cómo me puedo ayudar, qué puedo hacer, a quién le puedo pedir ayuda. Eh, en todo caso, no siempre se puede salir solo de eso. A veces sí, yo les hablaba del tema fisiológico. A veces hacer fisioterapia puede ayudar, a veces hacer algún tipo de terapia o si es acupuntura o si son ejercicios de rehabilitación
o si es un tema de conciencia plena, o si es o sea, cosas más mentales, cosas más fisiológicas, pero hasta dónde yo echo mano de eso, ¿sí? O inclusive médicamente hablando, o sea, con medicamento. Hay situaciones donde realmente la persona está tan adolorida, está tan necesitada que no podemos cerrar. Hoy en día también hay una onda, una ola como de muy antimedicación. Y a veces la medicación es importante y es necesaria, ¿sí? Entonces, también fíjense, la capacidad para poder manejar el dolor y para poder manejar la frustración a veces tiene que ver con esta flexibilidad, ¿sí? A nivel neurológico se le llama plasticidad, ¿sí? O sea, hasta dónde nuestro cerebro es capaz de tener esta plasticidad cerebral y tomar decisiones con más facilidad, ser más flexible en el sentido de aprendizaje, ser más flexible en el sentido de probar más cosas. A veces es un tema neurológico, pero a veces es por un tema más de rigidez a nivel de personalidad, ¿sí? O sea, hay personas que son, su personalidad es más rígida y por lo tanto van a ir más lento, van a tener más miedo o no van a sospechar más o no van a probar fácilmente un tratamiento porque van a, sí, decíamos, lo van a cuestionar, lo van a sospechar más. Entonces, a veces lo que nos limita en un sentido de paliar, decíamos, de paliar, curar o contrarrestar el dolor o la frustración, no es por un tema de capacidad, sino es por un tema de rigidez. Mientras una persona sea más rígida, le va a ser más difícil, ¿sí? Poder manejar el dolor o poder manejar el, la frustración. ¿Por qué? Porque va a estar más enfrascada en tengo que hacerlo así o tengo que resolverlo así y va a intentar menos, ¿sí? Este movimiento, esta búsqueda, esta manera de llevarlo a cabo, de encontrar una solución. Se me cortó un poco. Un segundito. Sí, la escuchamos, Ana. Su micrófono. Gracias. Usted está diciendo algo muy importante y tienen que tomarlo en cuenta, que siempre vamos a tener una situación X con la cual compararnos y decir, bueno, yo no estoy tan grave. A veces sirve como un poco consuelo, pero hay que también tener cuidado en no desmeritar el dolor propio por decir, ah, bueno, pero los de allá lo están padeciendo más, ¿no? O fulano tiene más problemas que yo, entonces yo no estoy tan mal, porque justamente como usted decía, puede haber ahí un tema de negación, ¿sí? Y la negación no va a favorecer el manejar y el resolver o el poder eh, generar un cambio. Entonces, sí es cierto, en Israel estamos viviendo una guerra y tengo una amiga que a veces cuando conversamos, como que a ella le da pena contarme sus problemas, ¿no? Porque me dice, bueno, sí, o sea, tengo problemas, pero es que ustedes con la guerra, ¿no? Es como, o sea, me quedo sin palabras. Entonces yo le digo, o sea, que al final cada quien en su contexto tiene sus dificultades, porque ustedes pueden decir, no, la guerra sería lo peor, pero en realidad, cuando una persona está en una situación, sus problemas son eh, importantes, ¿sí? Le conmueven, le afectan. Entonces, así como usted dice, la situación de migración en Estados Unidos no es fácil para quien lo está viviendo en primera persona y para quien está lidiando con eso, es importante, ¿sí? Y es importante darle lugar a eso, es importante decir, sí, estoy frustrada, tengo miedo, estoy con incertidumbre y con lo que sea que le genere a la persona. Porque si no la pasamos comparando nuestro dolor o nuestra frustración con la frustración de los demás, estamos descontextualizando lo que estamos pasando, ¿no? Porque finalmente cada quien
sabe realmente lo que está lidiando. Entonces es importante, hace varias clases hablamos acerca del tema de em, por un lado es la autoaceptación, pero también es el hecho de la autocompasión, o sea, el ser compasivo con uno es decir, sí, es una situación difícil a nivel migratorio, a nivel de país, a nivel económico, a nivel de salud, lo que sea que cada una esté cargando, por un lado, ¿sí? El decir, sí, me está costando, porque una vez que uno le pone nombre y uno lo acepta, entonces podemos hacer algo, podemos buscar cómo trabajar con él. En este caso estamos hablando del dolor y de la frustración, pero pueden ser muchas otras cosas, puede ser un duelo, puede ser, sí, lo que sea que esté en juego en la vida de la persona, pero sí decir, sí, estoy atravesando por algo que me está costando. Y a lo largo de nuestras clases y de todo este tiempo que llevamos manejando este espacio, muchas de ustedes han compartido situaciones con las que lidian, que puede ser a nivel familiar, que puede ser a nivel del negocio, ¿sí? A nivel económico, que puede ser a nivel de relación de pareja, a nivel de salud. Entonces, justamente porque algo de lo que hablamos en la clase toca, ¿sí? Toca ese punto sensible que da que pensar, que da que analizar, que da cómo verlo y por lo tanto, sí, es importante darle lugar a eso y entender que cuando la persona acepta que está lidiando con algo, entonces puede hacer algo con ello, puede enfrentarlo, puede buscar una solución, puede buscar una manera de hacerlo más ligero o de enfrentarlo o la palabra que ustedes quieran poner. Pero en la medida que la persona se cierra y dice, le resta importancia, de dientes para afuera, como dicen, porque en realidad le pesa a la persona, en realidad la persona está lidiando con ello. Entonces es importante reconocerlo, es importante darle lugar a eso. Eh, y por aquí en el chat alguien escribió algo importante que definitivamente tiene razón. El tema de la rigidez tiene que ver con el control, ciertamente. O sea, el momento que la persona se da cuenta que tiene menos control de lo que realmente cree, ¿sí? O sea, una persona que es más rígida va a buscar tener más control. Y una persona que es menos rígida, entonces va a renunciar al control más fácilmente. Puede ser en cualquier situación, puede ser una relación de pareja, puede ser una situación económica, en todos los casos. Actualmente estoy estudiando un curso y justamente la mujer que enseña es psicóloga, pero también es dula, ¿sí? Entonces ella a veces trae ejemplos de situaciones de parto porque pues es en el ambiente en el que ella se mueve. Bueno, actualmente ya no está trabajando como dula, pero muchos años trabajó como dula, que la dula es la mujer que acompaña a la mujer en el parto. Cada vez es más común encontrar mujeres que deciden pasar su parto con esta mujer que es profesional. No es una partera, porque la dula no es la que ayuda a parir al bebé, o sea, quien va o va a ser el médico o la partera, dependiendo el país y el lugar donde sí, la persona tenga el bebé. La dula es un acompañante, y, pero es un acompañante profesional. Ustedes saben que, bueno, eso varía de clínica en clínica, pero hay países donde, por ejemplo, no dejan entrar a nadie más que a la mujer que tiene el bebé. Hay países donde puede entrar el esposo o la mamá, ¿sí? Y la verdad que no he investigado de cómo surgió, pero hay mujeres hoy en día que eligen que mejor quien les acompañe sea la dula y no la madre, la hermana, la prima, la amiga. ¿Por qué? Porque la dula tiene formación, ¿sí? Donde ayuda a la mujer en temas de respiración, o sea, le sabe hacer ejercicios especiales donde la dirige durante el parto para que pueda tener un parto justamente con más éxito de que sea un parto vaginal y no una cesárea. Es una de las razones por las que las mujeres suelen tomar dula. Y como decía, a veces por una cuestión de acompañamiento emocional. O sea, por ahí una mujer puede decir, yo quiero que mi mamá esté, o mi prima o mi mejor amiga, pero por ahí la personalidad de esta persona no ayuda mucho. O les habrá tocado historias donde el esposo entra, ¿no? Y se termina desmayando. O sea, emocionalmente quiere apoyar a la mujer, pero
a nivel de herramientas no tiene cómo. Entonces, por ejemplo, acá en Israel es muy común que las mujeres tomen una dula y entonces les hace una preparación como previa al parto y en el momento que la mujer se pone de parto le llama a la dula y la dula va al hospital el día y la semana y a la hora que sea. Entonces es un trabajo muy exigente y por eso la psicóloga con la que estoy estudiando dice que dejó de ser dula por esa razón también, porque era muy exigente. Pero entonces ella pone mucho estos ejemplos del parto y justamente dice que hay mujeres que llegan con más control al parto, ¿no? Entonces les cuesta más porque hay más rigidez, ¿sí? A nivel emocional y a nivel físico. Y hay mujeres que son mucho más flexibles a nivel emocional y que también eso físicamente está relacionado. Entonces, por eso yo antes les ponía el ejemplo que hay rigidez que es a nivel de personalidad, hay rigidez que es a nivel neuronal, pero en realidad hay una conexión, porque acuérdense que somos uno, estamos todos conectados, la parte emocional, la parte biológica, ¿sí? La parte espiritual. Entonces, ella pone muchos ejemplos de este tema de la rigidez y hay mujeres que a veces llegan con un esquema, digamos, de parto, ¿no? De que quiero que se haga ABCD, ¿sí? Y, y la idea aquí es, bueno, hay que ser flexible porque uno no sabe realmente a dónde llega, ¿no? Justamente el parto es una situación que confronta mucho en el sentido de que la mujer no sabe cuándo va a pasar, ¿sí? Hoy en día, lamentablemente, existen muchos los partos programados, pero no son pensados en el beneficio ni del bebé ni de la mujer, sino a veces en la agenda del doctor o a veces en la mujer que dice, yo prefiero elegir la fecha porque es un día importante, porque es el día, no sé, fin de semana o entre semana, y puede poner todo tipo de razones. Aquí en Israel no permiten que el parto se programe, salvo por cuestiones médicas. Y eso a mí me parece muy favorecedor en el sentido, bueno, dejar que el bebé elija realmente cuándo tiene que nacer, a menos que deseemos una cuestión médica. Y también porque es justamente el ejercitar este tema de no está en tus manos, ¿sí? No está en tu control. Justamente un parto es una escena donde a la mujer le confronta mucho con el hecho de que no tiene, casi no tiene el control. No sabe cuándo se va a desencadenar, no sabe en qué condiciones, no sabe la hora, no sabe quién va a ser el médico si es en un hospital público. Aquí la mayoría de los partos son en hospitales públicos porque el servicio es muy bueno. Entonces, hay muchos elementos que la mujer no maneja, pero ahí en esa realidad que tiene, ¿cuál es esa flexibilidad que puede desarrollar? Pero no solo un parto, piénsalo en todas las áreas de su vida. Esta pregunta de hasta dónde soy flexible y hasta dónde soy rígida, porque eso va a tener que ver también con el tema del dolor y de la frustración. O sea, hay una correlación y vale la pena analizarlo desde esta perspectiva. ¿Sí? Vamos ahora sí a escuchar a... Gracias, gracias por el comentario. Y no sé si entendí bien el punto, ya. Yo lo que alcancé a rescatar de lo que dice usted es acerca de, bueno, me quedé con la palabra que me resonó, el tema del juicio. Creo que también tiene que ver con lo que estamos hablando, o sea que mientras una persona más rígida es, ¿sí? Es menos plástica, es mucho más eh, rígida, ¿sí? Entonces va a tender más a juzgarse a sí misma y a juzgar a los demás. Justamente el tema de la plasticidad, el tema de esta flexibilidad, ¿sí? O de esta tolerancia, eh, tiene que implicar el tema del juicio, o sea, hasta dónde enjuicio a los demás o me enjuicio a mí mismo y hasta dónde ese juicio hace que todo se vea más rígido, que todo sea más blanco y negro. Eh, sí, y hay algo de ello, de la persona es más estricta, ¿no? Y a veces inclusive hasta menos sensible con una situación o una realidad. Entonces sí, al final tiene que ver este tema del juicio que la persona puede anteponer, ¿sí? A una situación, a una persona o a sí mismo.
Y qué importante es que veamos, ¿no? Cómo estamos en esa escala del juicio, que justamente una de las cosas que los sabios nos dicen es que el tema de imitar a Shem es en un tema también de imitar sus midot, imitar, siempre se me olvida cómo se dice, no está en español, sus atributos. Y sabemos que uno de los atributos divinos es el que Hashem es tardo para la ira, ¿sí? Y abundante en perdonar. Entonces vemos si el creador del mundo, si Akadosh Baruj Hu, tiene misericordia y perdona y es paciente, ¿sí? Y todos esos atributos que están relacionados, entonces, qué importante es el intentar imitar eso, ¿sí? Entender que cada quien, como partimos con esta clase, cada quien está lidiando con sus propias batallas, sus propias luchas. Y a veces no tenemos el panorama completo, y eso es lo que los sabios le llaman juzgar para bien, porque no tenemos el panorama completo y no sabemos realmente lo que el otro está atravesando, lo que le está pasando, lo que le está sí, acongojando o lo que le está generando tener cierta reacción, cierta conducta, que hay que tener ojo, que eso tampoco nos puede cegar y decir, ah, bueno, sí, pobrecito, como la está pasando mal, entonces dejo que me hagan daño. No en un sentido de que la persona se deje afectar, ¿sí? Pero sí que ser un poco más sensibles y más comprensivos con los demás, en la medida que eso no afecte, sí, de manera masiva, de manera importante a la persona, porque entonces ahí este argumento cae. O sea, en la medida que yo soy indulgente con los demás, pero que esa indulgencia me lastima, me molesta, me daña, entonces ahí decíamos ya no sería eh, justamente, ¿no? Donde la persona ya, la integridad de la persona se ve dañada, entonces ahí ya no sería un buen límite. Entonces, fíjense qué importante es hacer reparación, hacer ticún de todos estos conceptos y todas estas situaciones donde sí, hay que ser eh, hay que ser eh, plástico con los demás, hay que ser eh, eh, tolerante, pero hay un punto, ¿sí? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Vamos a escuchar a... Aquí usted mete otro elemento que es el tema del perdón. Y seguro que también tiene que ver con el tema, ¿no? O sea, el perdonar, cuanto una persona más perdona con facilidad porque es más tolerante, menos rígida, ¿sale? Entonces sí, seguramente que tiene que ver, aunque hay un trasfondo más y que habría que ver cada situación, o sea, qué es lo que... Hay situaciones que quizá tarden más en perdonar, o sea, hay otros elementos que se ponen en juego que hay que tomar en cuenta. Pero mientras una persona sea más flexible, definitivamente pues va a poder perdonar más fácilmente. Cuando una persona es más rígida, y busca más el control, entonces le será más difícil. Pero, repito, hay situaciones que realmente, acuérdense que el perdón desde el judaísmo, pues tiene otra concepción y por ahí si les interesa después lo podemos repasar, pero no es necesariamente como se concibe desde sí, la visión occidental. Pero sí, sí es un elemento que está en juego y que la persona podría revisar, o sea, hasta dónde le cuesta trabajo perdonar o perdonarse a sí mismo y, y ver hacia dónde está apuntalado. Por aquí hay otro comentario. Déjame, intento que lo vea. Eh, Se debería hacer un mensaje que ahora no lo veo. Que es mejor la consideración que la tolerancia. No sé a qué se refiera, cómo lo distinga. La verdad no sé. No sé, estaría interesante escuchar cómo lo define. Em, pero lo que sí podemos decir que acá el Baruj Hu muestra tolerancia, decimos que es un atributo que es bueno tenerlo, poseerlo, hasta
decíamos hasta cierto punto, ¿no? Y bajo el concepto, no sé cómo es que él lo explica, pero nosotros ahora lo estamos hablando tanto desde la tolerancia al dolor y la tolerancia a la frustración, y bajo el contexto que lo estamos hablando es algo positivo, es algo que vale la pena trabajar y en nosotros, y que también es bueno el poder desarrollarlo, sobre todo en el caso de las que son madres, en los niños, o sea, el no dar una respuesta inmediata, no ayudar inmediatamente, porque eso ayuda a que los niños forjen su tolerancia a la frustración, al dolor también. O sea, es algo que también tiene su componente de aprendizaje. En la medida que al niño se le deja frustrarse cuando está aburrido, cuando está enojado, cuando las cosas no salen como quieren, cuando se equivoca. Entonces el niño aprende que la frustración es algo con lo que se puede lidiar, que es incómodo, pero pasa. Y cuando a los niños se les interrumpe, se les ayuda, digamos que desde una buena intención, pero a veces eso daña esta tolerancia, ¿no? Queriendo eh, eclipsar la frustración del otro, de la pareja también puede ser, ¿eh? No necesariamente de los niños, pero en los niños es como mucho más evidente que cuando se eclipsa, cuando se tapona esa tolerancia, pues justamente la persona lo desarrolla menos. Entonces, en ese sentido, en uno mismo primero, pero también en los demás, ¿no? Hasta dónde soy capaz de frustrarme y de poder manejar esa frustración, de aceptar esa frustración. Agradezco su comentario y me hace pensar que quizá desde esta visión globalista, woke, digamos que se está dando en nuestra época, quizá ciertamente el término de tolerancia puede estar tomando un cauce, digamos, que sea problemático. No sé si desde ahí es que esta definición que dicen que es mejor, como decía, la consideración que la tolerancia, porque a veces, claro, la tolerancia a nivel de valores es como, bueno, hay que ser tolerantes con todo, ¿no? Con todos, con las diferencias y con las minorías, y ya saben, todo este discurso que viene más desde este lugar problemático, ideológico, eh, y ciertamente hay cosas que no son tolerables, ¿no? Tema de abusos y cosas que no quiero ser muy explícita, porque, bueno, al final de cuentas esta clase se sube a internet y para procurar que no tengamos problemas con que se pueda compartir el contenido, no lo voy a decir, pero ustedes entenderán. Entonces, ciertamente hay cosas donde no se puede ser tolerante y la misma Torah nos relata eventos donde no hay lugar para la tolerancia y justamente parte de la crítica que se hace al pueblo judío hoy en día, ¿no? Es justamente desde esa visión, decíamos, progresista, de que, bueno, con los peores apelativos nos califican basado en esto, ¿no? En que, bueno, en realidad tendríamos que dejarnos que nos lancen misiles todo el tiempo y, bueno, y aguantarnos porque tenemos que ser buenos, ¿no? Desde esta visión de tolerancia malentendida. Pero en sí, este concepto de tolerancia que yo traje en la clase era más desde la cuestión psicológica, física, psicológica y no ideológica, pero así como usted lo expresa o como yo entendí que esta idea es cierto. O sea, la tolerancia desde esa visión ideológica no siempre es correcta y hay que tener cuidado con ella, ¿no? O sea, hay asuntos donde uno tiene que ser justamente muy, no diría rígido, pero sí muy claro en un límite y donde ciertamente no podemos permitir que haya un abuso, ¿no? Justamente decíamos ahí donde afecta la integridad, me parece que es una buena medida, ¿no? Un buen examen de, bueno, hasta dónde tengo que permitir la tolerancia, ¿no? Bueno, ahí donde afecta la integridad y vemos que justamente toda esta lucha que yo les decía que estamos acá teniendo, hace mucho que ha afectado nuestra integridad, ¿no? Y justamente por eso es que peleamos por defenderla. Bueno, gracias a todas por sus comentarios, por estar aquí, todas las que se siguen conectando semana a semana. Yo sé que son horarios que cada una tiene sus ocupaciones y sus cosas que hacer. Perdón por los cambios que a veces yo les tengo que hacer de último momento.
Y bueno, por ahora se nos acabó el tiempo, tengo que dejarlas, pero con la visión del Eterno nos encontramos la siguiente semana, si Hashem lo permite. Y bueno, gracias señora Nagali, gracias a todas y nos encontramos la siguiente semana. Será Hashem.